Takanat Atfilah al yedei Anshei Knesset Agdolah. Vamos a hablar de el decreto de la Tfilah por medio de la gran corte de los Anshei Knesset Agdolah. Anshei Knesset Agdolah, que era la principal corte de Am Israel, compuesta por 120 Jajamim, dentro de ellos había profetas. Básicamente son los que decretan y fijan todas las tfilot, todos los rezos que nosotros conocemos, las brajot, las bendiciones de las tfilot, de los alimentos. Entonces, el texto de todos estos rezos y todas estas bendiciones parten de los Anshei Knesset Agdolah, de los hombres de esta gran corte, esta reunión de grandes sabios y profetas del pueblo de Israel. Ellos fueron los que fijaron el texto de las bendiciones del Kriyat Shema, de la lectura del Shema y de todas las bendiciones alimenticias. Ellos también son los que decretan el texto de las tres tfilot, Shacharit, Mincha y Arvit. Shacharit y Mincha como tfilot obligatorias y Arvit como tfilah que es Reshut. ¿Qué significa Reshut? Que en un principio esta tfilah básicamente se fijó como una tfilah que no era obligatoria, pero el pueblo de Israel al final aceptó también la tfilah de la noche como parte de las tfilot que todo yudí debe cumplir diariamente, y por eso hoy en día la tfilah de Arvit es obligatoria como las primeras dos, como la tfilah de Mincha y Shacharit, a pesar de que existen algunas diferencias, como por ejemplo que en la tfilah de Arvit no tenemos la Hazarat Hashatz, la repetición de la tfilah, justamente para demostrar de que en un principio esta tfilah no adquiere el mismo nivel de obligatoriedad como Shacharit y Mincha. Los componentes del Beit Adin, de la corte de Ezra Sofer, de Ezra el escriba, que fue organizada en los primeros días del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, son los que se denominan Anshei Knesset Agdolah. Este fue el Beit Adin, esta fue la corte más grande que existió en toda la historia del pueblo de Israel, y como dijimos, estaba compuesta por 120 Zekenim, por 120 sabios, entre los cuales había profetas y grandes Jajamim como Hagai, Zaharia y Malachi, de los últimos profetas que tenemos en el Tanaj, Daniel, Hananiah, Mishael, Azaria, Nehemiah, Mordejai, a Yehudí, el famoso Mordejai de la historia de Purim, que también era profeta, Malshan, Zerubabel y muchos otros Jajamim, y el último de ellos fue Shimon Atzadik. Así aparece en el prefacio del Rambam del Maimónides al Mishneh Torah. En la época del del primer templo, del Bet HaMikdash Rishon, el pueblo de Israel llegó a niveles espirituales muy elevados. La Shekhinah, la presencia de la divinidad, reposaba sobre el Bet HaMikdash, y los grandes de Israel tuvieron el mérito de llegar a ser profetas, y a pesar de eso, dentro de el pueblo empezaron a expandirse pecados y transgresiones muy graves como idolatría, adulterio y asesinato. Y sabemos que estos fueron uno de los motivos principales por los cuales se destruye el Bet HaMikdash y el pueblo de Israel
básicamente tiene que ser expulsado de su tierra por el imperio babilonio. Y por eso cuando el pueblo de Israel tiene el mérito de nuevamente de construir su segundo templo, su segundo Beit HaMikdash, se establece por medio de los Anshei Knesset Agdolah el Beit Din Hagadol, esta gran corte suprema que, entre otras cosas, se ocupa de fijar Seyagim la Torah, decretos, cercos a la Torah, takanot, diferentes tipos de decretos, entre los cuales están los textos de las tfilot y de las bendiciones, que no solamente son fijadas en sus textos, sino también se les fija la manera de cómo deben cumplirse con estos rezos, para básicamente fijar un marco completo a la vida de Am Israel, que se manifiesta por medio de estas tfilot, por medio de estas bendiciones, para que la vida del Yehudí día tras día sea organizada y el pueblo de Israel básicamente se aleje de los pecados y de todas aquellas cosas que habían provocado la destrucción del primer templo, y de esa manera el pueblo se acerque a Avodat Hashem, al servicio a Hashem.